En un país donde pareciera que la violencia es el principal y único camino para resolver los conflictos, nos encontramos con escenarios donde la Defensoría del Pueblo solo a este año reportó que entre enero y abril se reportaron 123 feminicidios y 79 tentativas de homicidio. ¿Qué está pasando como sociedad? ¿Cuáles son las reflexiones que estamos haciendo? Pero sobre todo, ¿cuál es en este momento el precio de ser mujer en Colombia? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro. Y para articular y tejer conversación, quiero presentarles al panel de invitadas que me acompaña hoy. Así que quiero saludar a quien se encuentra conmigo aquí en estudio, que es Claudia Caterine Palacios, profesora en Psicología, máster internacional en Resolución de Conflictos y Mediación. Claudia es feminista comunitaria y defensora de los derechos de las niñas, niños y mujeres desde las organizaciones sociales de mujeres. Desde el año 2009 ha ejercido un rol en el acompañamiento psicosocial y comunitario con mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género y violencias sexuales. Esto desde el abordaje del empoderamiento, el restablecimiento de sus derechos, la restitución de sus entornos y el diseño de planes de trabajo que permitan un abordaje con perspectiva de género y enfoque diferencial e interseccional. Tiene conocimiento en estrategias para la creación, activación de rutas y protocolos en atención según la Ley 1620 del año 2013 y la 1257 del año 2008. Ha basado también su experiencia en el acompañamiento psicológico, el diseño y la ejecución de propuestas para la implementación del abordaje en la promoción y la prevención del abuso de sustancias psicoactivas. Pues Claudia, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Y desde el escenario de la virtualidad me voy a esta hora a la ciudad de Bogotá porque allí se encuentra conectada con nosotros María Camila Tovar Perdomo. Ella tiene estudios en economía, se desempeña como gestora cultural, especialista en la creación de alianzas estratégicas para los sectores públicos y privados, organizaciones sociales y comunidad. Es formadora en prevención de violencias hacia las mujeres, el liderazgo, la equidad de género y nuevas masculinidades. Y dentro de sus experiencias desarrolla análisis económicos sobre la resolución de necesidades de sectores poblacionales y de la economía nacional con un enfoque para el desarrollo de políticas con equidad de género para la solidificación de empresas. María Camila, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Pues por supuesto, el gusto es todo nuestro, poder poner esta conversación de manifiesto en la agenda pública, llevarla a la cotidianidad de quienes se conectan con nosotros, es siempre el primer paso que queremos dar en Mujeres sin Filtro y más en esta quinta temporada donde venimos recargadas con esas conversaciones que por supuesto nos atañen a todos, todas y todes. Quiero entonces invitarlas para que escuchemos a mi compañera Melissa Pantoja, quien siempre nos ofrece un gran contexto para darnos la provocación de esta conversación. ¿Cuántas veces más tendremos que contar esta historia? Cada vez que una mujer es asesinada por ser mujer, no solo perdemos una vida, perdemos humanidad. En Colombia, entre enero y junio de 2025, se registraron 342 feminicidios, 98% siguen impunes. ¿Porque el país sigue fallando en lo esencial, proteger la vida? ¿De qué sirve una ley si no se aplica? ¿Por qué las instituciones siguen llegando tarde? Nos dicen que hay rutas, que hay protocolos, pero las mujeres siguen muriendo. Y no solo es un número, es una vida, una historia que se rompe, una familia que no encuentra justicia. En Mujeres sin Filtro hablamos de feminicidio, no como estadística, como un llamado urgente a la conciencia, la acción y la justicia, porque guardar silencio es ser cómplice. Y aquí elegimos hablar. Y justamente porque aquí elegimos hablar, como bien lo dice Melissa, pues hoy tenemos a nuestras dos expertas que nos acompañarán en esto que será un especial. Hoy vamos a tener una primera parte de esta conversación que por supuesto estaremos ampliando también en compañía de otras expertas que nos ayudarán a entender cómo es que se constituye este fenómeno social en nuestro país, por qué además aumenta, porque si ustedes recuerdan iniciando, les contaba que solo hasta abril iban 123 casos, pero a junio el nuevo reporte, como nos lo contaba
contaba Melissa, ya aumentó a más de 300. Y esto, por supuesto, es una pregunta que, o más bien, un interrogante que nos permite abrir esta conversación. Y yo quiero iniciar contigo, María Camila, y es, ¿qué factores culturales, sociales, económicos, cómo podemos entender que cada vez sean más altas las cifras de feminicidios en el país que tenemos? Bueno, pues lo primero que yo creo es que nosotras las mujeres venimos y la sociedad con una carga con la que todavía caminamos, y es que con la instauración de la propiedad privada, para asegurar la herencia de los hombres, pues resulta que las mujeres también pasamos a ser propiedad privada, y en ese momento perdimos un montón de facultades y de reconocimiento de nuestro trabajo en la sociedad, que nos han llevado a tener incluso discusiones sobre si las mujeres somos seres humanos o no somos seres humanos, por ejemplo. Pero desde el inicio de la humanidad no funcionaba de esa manera, es decir, que no es algo que haya sido natural en los seres humanos, ni que haga parte propia de la evolución, sino que fue una instalación de una idea con un sentido económico. Sin embargo, el papel de las mujeres en el trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de las sociedades, y hemos tenido un papel clave en diferentes procesos de transformación, desde, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los primeros levantamientos de las mujeres obreras en Colombia, por ejemplo, todas para exigir derechos de los y de las trabajadoras, con un enfoque de género en donde se incluyera, por supuesto, a las mujeres, pero pues hemos luchado toda la vida para poder lograr estos derechos. Nadie los ha ganado por nosotros, nosotros, por nosotras, hemos sido nosotras mismas las que nos los hemos ganado, pero seguimos cargando con esa piedra, digamos, económica y cultural de la historia de la humanidad, con la que todavía no hemos podido erradicar. Nuestra vinculación al mercado laboral también es supremamente clave, empezando porque fuimos nosotras también las que nos ganamos el derecho al trabajo, pero pues lo cierto es que es un derecho al trabajo que también se convierte en una mano de obra que aporta a la producción de las naciones, y en donde se hace absolutamente necesario que todas las personas aporten en ese trabajo, a pesar de que las mujeres continuábamos y continuamos en este momento asumiendo dobles jornadas laborales, en donde asumimos la vinculación al mercado laboral, pero también asumimos el trabajo de cuidado no remunerado. Esto hace que haya unas condiciones para las mujeres que se hagan todavía muchísimo más difíciles, porque nos toca dar dobles peleas, dobles luchas en el país, y es que una sea por los derechos económicos, por los derechos laborales, por las condiciones de desigualdad en general que existen en la sociedad, y otra sea por el simple hecho de ser mujeres. Nos hace tener que dar dos luchas al mismo tiempo, en medio de un montón de factores económicos que se vinculan para que se nos haga un poco más difícil surgir en ciertos aspectos. Y si mantenemos esos aspectos culturales, pues entonces se hace todavía muchísimo más difícil que podamos bajar este tipo de tasas de feminicidios y de todo tipo de violencias hacia las mujeres, si no cambiamos con esos factores culturales y económicos. Importante, y yo me atrevería a agregar que en el grosso modo de la mirada que podemos hacer tenemos dos factores: las luchas que nos damos y el hecho de ser mujeres, pero a eso podemos agregarle aristas como la racialización, como la ruralidad, como la urbanidad, y empieza también a ampliarse entonces el número de cargas que llevamos las mujeres alrededor de nuestras vidas y de nuestra existencia. Y Claudia, allí quiero ir entonces porque desde tu trabajo comunitario ¿has encontrado o has logrado entender algunos patrones que puedan conducir a las mujeres a ser víctimas? Esta es una conversación cada vez más pública, pero igual todavía uno se encuentra con que cree que a uno no le puede pasar. ¿Y cuáles pueden ser entonces esos patrones que nos ayuden a encender esas alertas? Bueno, digamos que patrones son muchos. Tú acabas de decir, o sea, la pobreza, la racialización, las condiciones socioeconómicas o familiares en que vivimos muchas de las mujeres, el lugar donde vivimos puede aumentar, ¿sí? No significa que las mujeres profesionales, blancas, mestizas, con posiciones económicas estables no sufran violencias, eso no es cierto, sino que claramente estas otras
este otro listado hace que eso aumente muchísimo más, pero más que aumente, se visibilice muchísimo más también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos en una sociedad en donde desde niñas nos dicen aprenda a cocinar para que se pueda casar, desde niñas. Si no sabe cocinar, ¿cómo vas a hacer para cuando te cases? Entonces, desde muy chiquitas nos están inculcando unos patrones de comportamiento para satisfacer o complacer la vida de un otro, ¿ya? Nos enseñan a que dependemos de alguien más en muchas prácticas de la vida, ¿sí? Cotidiana, cambiar el bombillo, mover el cuadro, no sé qué, es que si no hay un hombre en la casa, pues no se va a poder hacer. Entonces digamos que hay prácticas muy sutiles dentro de las familias y la sociedad que llevan a pensar que sí o sí siempre vamos a necesitar un otro, y además que todo lo que hagamos debe de ser en placer de ese otro, más que del placer propio. Perder la felicidad y la tranquilidad de una mujer no es tan importante como pensar que el hombre se fue de la casa porque usted ¿qué hizo? ¿Sí? Eso se vuelve mucho más importante que preguntarle a la mujer, oye, ¿y tú, o sea, cómo estabas en esta relación? ¿Qué pasaba realmente? ¿Ya? Entonces digamos que esas dinámicas sociales, económicas, hacen que de alguna manera se repitan patrones sociales que llevan a que esas banderitas rojas muchas veces pensemos, no, a mí no es así. Y además porque todavía se tiene la mostrificación de la violencia. Entonces la mostrificación de la violencia es el hombre que violenta o la persona que violenta, pues tiene rasgos faciales determinados según lo que nos han enseñado. Es como el cuento de hadas, ¿sí? El príncipe azul es bello, perfecto. Entonces nos han enseñado que el que es malo, pues viste mal, no habla bien, no es un hombre educado, seguramente maltrata a su mamá, a sus hermanas también y a sus hijas. Entonces él no es eso, ¿ya? Él es un hombre muy serio, muy educado, muy bien hablado, es muy amable con todo el mundo, es muy buen trabajador, no es un hombre maltratador. Ah, ok, me llama a las 6 de la mañana para saber cómo estoy, si ya me levanté, y me llama a las 8 para saber si ya llegué al trabajo. Eso es caballerosidad y debo de dar gracias. Viene por mí al trabajo para evitar que yo vaya sola. Si voy a salir a hacer una vuelta, pues me pide que le cuente porque quiere estar pendiente de cómo me va. Y se van generando acciones que se vuelven dentro de la sociedad como eso está bien porque te cuida, te quiere y es un muy buen hombre. Además cumple con todo lo demás. Entonces hay que empezar a quitar un poco todo esto, ¿sí? De que no necesariamente el hombre que maltrata está mal vestido, habla mal, ni tampoco trata mal a su familia. Por el contrario, puede ser un hombre muy bien educado, que trata muy bien a su familia, jamás le grita a su mamá, ¿sí? Porque hay unos límites en esa casa, pero en sus relaciones sentimentales se proyectan otro tipo de dinámicas relacionales. Importante ello, por supuesto, porque hay que comprender todo lo que rodea y, por supuesto, dejar de objetivizar o de subjetivizar las realidades que acompañan los trasfondos de la violencia. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos aquí en Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro, acompañándonos hoy a tejer esta conversación que tendrá 2 capítulos, un especial a través del cual buscamos poder llevar a ustedes elementos que nos permitan identificar como sociedad de qué manera estamos teniendo relacionamiento con la violencia que afecta a las mujeres, la violencia basada en género que cada vez está cobrando más vidas, pero que sobre todo está generando alertas sociales alrededor de cuáles son nuestros procesos, tanto de permisividad ante los hechos que ocurren dentro de nuestras esferas, como también lo que está pasando en las plataformas de redes sociales y en la televisión. Es cada vez más usual poder encontrarse con noticias de mujeres que son perseguidas y agredidas por hombres que han sostenido relaciones sentimentales con ellas y todo se queda un poco también allí. Claudia, ¿no? Es que su pareja está desbordado por el dolor, no logra entonces encontrar la manera y esto lo lleva a la agresión, pero ¿de qué manera más bien como sociedad nos dedicamos a poner un poco de capas al modo de la cebolla, ¿no?
para tratar de encubrir aquello que sin duda alguna está afectando la vida, la emocionalidad y la salud mental de las mujeres en amplias generaciones en nuestro país. Y quiero volver contigo para que vayamos con Camila en un momento, y es, hablábamos ahorita un poco de las relaciones interpersonales y allí empiezan a tejerse también una serie de marañas que no nos permiten identificar, y es que yo estoy muy segura que la gente todavía no tiene muy clara la diferencia entre feminicidio y otros tipos de violencia. Entonces yo creo que allí también la gente empieza a confundirse mucho, y cuando escucha de un feminicidio, muy tristemente es, no, pues le pegaría quién sabe por qué, ¿no? Y es esa naturalidad que es lo primero que aflora cuando tenemos que enfrentarnos a ello. ¿Cómo empezar justamente a lo que tú decías ahora, de construir esas ideas que hay alrededor de la violencia? Bueno, el tema del feminicidio, digamos que en el contexto de la ley está tipificado, ¿cierto? Y nos dice, se determina un feminicidio y ya la Fiscalía lo declara como un feminicidio cuando hay 3 características básicas. O hay una relación establecida, puede ser padre, hermano o una relación sentimental, o hay violencias previas, ¿sí? Pero resulta que ello mismo nos lleva a borrar que hay otras formas de feminicidios. Por ejemplo, están los casos donde una mujer en medio de una crisis muy profunda, delante de familiares, se dispara, ¿sí? Cuando habían denuncias previas por violencia, la tenía encerrada, no la había dejado salir, y estalla en ese momento todo esto. Eso es feminicidio, ¿sí? Porque si bien ella acciona el arma, pero todos los eventos previos la llevan a esa situación. El hecho de quien te ve pasar por la calle y un día aprovecha, te secuestra y en menos de 2 horas o no sabemos cuánto, acaba con tu vida, ¿sí? No tenías una relación sentimental con esa persona, no había una amistad, no había un acercamiento, pero el solo hecho de que fueras mujer y que él considerara que tu cuerpo y tu vida como tal es algo que él deseara, y por esa razón podría hacer con tu vida lo que él quisiera y complacer sus placeres más profundos, pues allí también hay que hablar de un feminicidio, porque estamos hablando de esa violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer. Aquellos que ocurren en un accidente en la calle y aparentemente un carro fantasma, una moto fantasma o un sicariato, ¿ya? Hay muchas cosas que sí falta desde la ley para que realmente identifiquemos y reconozcamos que el feminicidio no solamente es el hecho en sí directo de ese hombre hacia una mujer, o inclusive cuando hay mujeres que atentan contra la vida de otras por temas de celos, ¿sí? O sea, te ataco porque eres una mujer que está rivalizando conmigo. Allí hay muchas cosas también que leer frente a eso, y es importante que podamos llegar hasta allá para poder entender por qué el término feminicidio existe. No existe por terquedad ni porque las feministas se nos haya ocurrido inventarlo y decir es que queremos diferenciarnos, no. Hay una lógica antropológica allí que es necesario visibilizar en la sociedad. Qué importante, porque justamente son todos esos elementos los que nos permiten poder ampliar esa conversación y hacer que pase de lo somero que puede darse en una fila, en un espacio, en un compartir, en un café, y que empiece a tener, por supuesto, el trasfondo, pero además también que podamos identificar. Muy seguramente muchas de ustedes, muchas quienes ven este programa, pues no habían tenido la posibilidad de pensar en el espacio de la rivalidad femenina como también un espacio de tipificación del feminicidio. Y es importante poder ver, por supuesto, todas las aristas de lo que está sucediendo y sobre todo cómo se está configurando. Camila, dentro de los elementos que hemos podido empezar a tocar, por supuesto, tú ahorita lo mencionabas, y es las mujeres, dentro del rol de la construcción de la sociedad, hemos tenido una carga asociada al cuidado, dada, instaurada, por supuesto también regulada por nuestro constructo social, y en esa medida, ¿de qué manera el feminicidio también está afectando esa estructura social? Porque si bien estamos cada vez preguntándonos más sobre los roles de género, pero sin duda alguna las mujeres seguimos allí en ese centro del cuidado, y el cuidado para la vida y la vida vista desde todas las aristas. ¿Cómo entonces el feminicidio entra también a jugar allí y a transformar estos imaginarios sociales?
Claro que sí. Pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de las víctimas de feminicidio en los últimos años han tenido entre 25 y 29 años, por ejemplo. Y en el 39% de esos casos eran madres que pues han venido dejando huérfanos a sus hijos y a sus hijas. Esto genera una pérdida en el ingreso directo y en el cuidado de esa familia. A pesar de que decimos que muchas madres de pronto no están vinculadas al mercado laboral, otras sí lo están, también es importante tener en cuenta que de todas maneras las mamás siempre, como dicen por ahí, revientan por algún lado y siempre terminan siendo pues las cuidadoras y las encargadas de que esos niños literalmente sobrevivan. Y esa pérdida de ese ingreso directo y de ese cuidado pues en efecto deja secuelas sobre esas familias, sobre sus hijos y sobre sus familias. Pero hay una cosa que también es muy importante tener en cuenta, y es que el feminicidio también prolonga el ciclo de la pobreza y de las violencias en la sociedad. Y es que en medio de un estado de vulnerabilidad económica y emocional en el que quedan las personas que estaban alrededor de ese feminicidio, sus hijos, sus familiares, su comunidad, se convierte también en uno de los factores que es determinante para que se perpetúe ese círculo de pobreza y también el círculo de violencias, para que de alguna manera sea mucho más difícil poder salir de ese círculo. Es bien sabido que, digamos, ser pobre no depende únicamente de cuánto dinero en efectivo devengas tú mensualmente y para cuántas personas en tu hogar te alcanza para distribuirlo, sino que hay muchos factores alrededor de esto y por eso la pobreza se mira como una pobreza multidimensional. Y alrededor de esos factores están el acceso a la educación, la salud, la recreación, la vivienda digna, y las violencias, pues otros factores, pero uno de esos son las violencias que puedas vivir en el sector en donde te encuentras. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la pobreza de una persona en estrato 1, en un barrio alejado, en el que hay poco acceso a la educación, en el que es súper difícil llegar, pocas vías de acceso, violencia todos los días, graves casos de violencia, a la misma persona en estrato 1 que está más cerca a ese tipo de servicios, por ejemplo. La primera persona es muchísimo más pobre y mucho más vulnerable que la segunda persona, así los dos puedan devengar el mismo nivel de ingresos. ¿Eso qué hace? Que en los lugares en donde ocurren mayores tasas de feminicidios, mayores tasas de violencia, pues coincidencialmente, o digamos no coincidencialmente, están vinculados con también un mayor porcentaje de vulnerabilidad económica y con círculos de pobreza de los cuales es muchísimo más difícil salir. Entonces, digamos que hay que hacer esa relación en cómo usted como sociedad se piensa en generar unas condiciones mínimas de vida digna, económicas, para la prevención y atención de diferentes tipos de violencia, pero además para que en general la gente pueda vivir en esa sociedad, para que sea vivible en esa sociedad. Y pues por último, por supuesto, los impactos que esto trae en la cohesión social, la percepción de miedo, la percepción de inseguridad, la fragmentación del tejido comunitario después de que ocurre un feminicidio, a pesar de que hablamos mucho de la normalización de la violencia, de que la violencia se nos volvió un paisaje, de que los feminicidios se nos volvieron un paisaje también, pues es indudable que existen unos efectos en el tejido social también de quienes habitaban alrededor de esa persona, y que después de eso pues se pueden empezar a hacer también 1000 preguntas y que la sistematización de esto pues también termina en una normalización de diferentes tipos de violencias en donde en efecto hace falta la intervención del Estado. Son muchas las aristas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder entender cómo entonces se configura y cuál es el lugar, como bien lo han dicho nuestras invitadas, de la sociedad, de nosotros como sujetos en ejercicio del derecho dentro de lo social, pero por supuesto también del Estado. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos articulando conversación aquí en Mujeres sin Filtro.
Continuamos en este capítulo de Mujeres sin Filtro, hoy tejiendo conversación alrededor del precio de ser mujer en Colombia, cómo los feminicidios están afectando la composición social de nuestro país, pero sobre todo cómo la violencia sigue siendo un elemento reiterativo dentro del ejercicio de las relaciones sociales en nuestro país. Como ustedes saben, su opinión es muy importante para nosotros y nosotras, así que quiero invitarles para que conectemos con mi compañera Melissa Pantoja, que ustedes saben que en esta quinta temporada es mi canal directo a sus opiniones en nuestras redes sociales. Meli, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, Sara, y gracias a nuestras invitadas por acompañarnos en esta conversación que no puede esperar. El feminicidio no es una cifra, es una herida social que se repite. Y de este tema también se está hablando en redes. ¿Qué más tiene que pasar para que haya justicia real? Recuerde que pueden comentar con el hashtag Mujeres Sin Filtro en nuestra cuenta @canalunivalletv en X. Vamos a leer algunos de los mensajes. Adriana Moreno nos dice, no hay crimen pasional, el feminicida no está loco ni es enfermo mental, simplemente es machista. Sanciona con violencia letal a la mujer por no ser lo que él desea y piensa que debe ser. No acepta un no, cree disponer de la vida de la víctima. Si no es de él, no será de nadie. Paola nos dice, harta de ver cómo se repite la historia. La víctima de feminicidio ya había denunciado. ¿Para qué sirven esas denuncias si nadie hace nada? Nos ignoran, se burlan, esperan a que nos maten para publicar la noticia. En Colombia, la justicia para las mujeres no existe. Ana María nos dice, un feminicidio no es un crimen individual, es un crimen social. Es el resultado de una socialización estructural que asume a las mujeres como cosas que le pertenecen a los hombres y que estos pueden usar, comprar, vender, desmembrar, deshumanizar y desechar. Gracias por cada testimonio, cada palabra. Nos recuerda que el silencio no es una opción. Lo seguimos leyendo en X con el hashtag Mujeres Sin Filtro. Gracias por hacer parte de esta conversación que es necesaria. Meli, muchísimas gracias a ti por ser ese canal directo a las opiniones de nuestros internautas que están allí siguiéndole el paso al desarrollo del programa. Un crimen social, una responsabilidad colectiva, vacíos institucionales es la percepción que tenemos. Bien nos lo decía Melissa al principio, 98% de los casos en impunidad. Claudia, ¿cómo entonces empezar a reconstruirnos? ¿Qué hacer? Porque tantos vacíos institucionales y como bien lo decimos, somos uno de los países en el mundo que tiene leyes que tipifican el feminicidio y que además dan una ruta de cómo actuar. Bueno, yo creo que dentro del proceso, y es una deuda histórica que tenemos en términos generales en Colombia, y es la salud mental. Cuando las familias viven el tema de las violencias, digamos que hemos tenido el vacío en la salud, y es que la cita médica o la cita con salud mental pues son súper demoradas, son apenas 4 citas, cuando esto es un proceso que requiere muchísimo más tiempo. Y 2, cuando la familia víctima de feminicidio queda completamente desprotegida del sistema de salud también, ¿sí? Cuando, digamos, si el caso es muy renombrado, en ese momento todo el mundo llega, toda la institucionalidad llega, pero pasa un mes y se dilatan citas por salud mental, se dilatan los acompañamientos psicosociales, se dilata el acompañamiento que requiere esta familia, inclusive en el proceso jurídico. El hecho de que se logre la justicia necesaria con el victimario, pues permite que la familia también pueda hacer un duelo adecuado, porque si no es el duelo por la pérdida, por el hecho, además porque son 2 duelos muy distintos. Cuando tú pierdes una persona por temas muy distintos a un feminicidio, el duelo es completamente distinto, ¿sí? Pero fuera de eso, tener que luchar y vivir el proceso de la justicia, de abogados, de lo dejaron libre o no lo han capturado o va a salir en libertad, lo que sea, estas cosas claramente hacen que todo el proceso de salud mental de esa familia sea peor, ¿sí? Y lo decía la compañera, el que los hijos y las hijas queden completamente desprotegidos, pero fuera de eso, sin una atención adecuada en salud mental, pues los ciclos de violencia van a seguirse repitiendo, ¿sí? Entonces, creo que allí es donde está el hueco más grande que tenemos que tratar de reparar históricamente con el proceso con las familias víctimas.
Es sin duda importante y necesario poder hacernos este tipo de preguntas, porque mientras te escuchaba, Claudia, yo pensaba, claro, es que finalmente cultural y socialmente hemos naturalizado el hecho de tomar las represalias, ¿no? Entonces, ¿cómo elaborar un duelo cuando sé quién es el agresor, ¿no? Cuando sé cómo se han dado los hechos, cuando ya hay unas denuncias, cuando hemos tenido, digamos, todas las alertas y sin embargo ello sucede, pues cómo entonces yo gestiono también esa emoción para no seguir replicando esos círculos de violencia. Y justamente allí quiero llegar contigo, Camila, y es, tú has tenido oportunidad de trabajar en la creación de políticas públicas con enfoque de género. ¿Cómo logran entonces estas cartas de direccionamiento incidir de una manera positiva? ¿Cómo logran también actuar desde los procesos de desigualdad económica de los que nos hablabas ahorita? Finalmente, son elementos que están contribuyendo a que podamos ver cambios reales y tangibles en el mediano plazo. Bueno, la implementación de la política pública, si está bien direccionada, pues podría generar muchísimos impactos, pero lo que ha ocurrido en Colombia es que no se logra prevenir y sancionar efectivamente el feminicidio y diferentes tipos de violencias hacia las mujeres. Sigue siendo una deuda en Colombia poder prevenir y atender y sancionar. Y la política pública de mujer y género nacional lastimosamente es completamente insuficiente. Esta es una política pública que prioriza algunos programas de corto plazo, por ejemplo, prioriza subsidios que al final de cuentas no transforman las causas estructurales de la desigualdad y que no van hacia la problemática principal. Entonces plantea objetivos muy generales sobre igualdad, sobre autonomía, sobre no violencia, pero no plantea unas rutas claras ni muchísimo menos presupuestos sostenidos o metas medibles. Entonces esto se convierte en una política pública que únicamente está en el papel y que si tú la coges pues es muy difícil mirar realmente cómo se le va a hacer seguimiento y veeduría, si uno quisiera hacerle veeduría a la implementación de esa política pública. Lo primero que tiene que ocurrir es que debería haber una modificación de la política pública nacional en donde pudiéramos tener unas metas más claras, unos objetivos más claros y sobre todo una definición de rutas que en este momento no existen. Pocas veces aterriza la política pública estrategias diferenciadas, por ejemplo. Entonces, claro, no es si en general las mujeres estamos en unas condiciones de mayor vulnerabilidad económica por el simple hecho de ser mujeres y demás, si lo miramos de esa manera. Pero si usted, además de ser mujer, es pobre, le va mucho peor. Y si es mujer y es pobre y es LGBTI, pues le va todavía muchísimo peor. O sea, hay unas diferenciaciones que hacen que estemos en lugares de todavía muchísima mayor vulnerabilidad que deberían incluir esas políticas públicas y que deberían ir también coordinadas con los diferentes niveles territoriales. Hay que pasar del papel a la ejecución real. Hay que pasar del discurso también en plaza pública y de hablar de los derechos y demás a que haya ejecuciones reales, porque lo cierto es que las principalmente afectadas pues somos las mujeres de carne y hueso a las que no nos cambian las condiciones porque haya un discurso más bonito o porque simplemente se escriban los derechos en un papel. Yo creo que una de las deudas que hay en Colombia, que digamos es una propuesta concreta que debería haber y es que exista un programa nacional de atención y de prevención de violencias contra las mujeres que disponga de todo el recurso humano, tecnológico, financiero para poder diseñar e implementar estrategias desde la atención telefónica virtual hasta la atención presencial para que las mujeres denuncien las violencias y para que sean en efecto
remitidas en las rutas en las que tienen que ser remitidas. Hay algunos avances en el programa de atención y prevención de violencias, pero lo cierto es que no está, digamos, integrado como debería estar integrado. Y no existe tampoco un diagnóstico social con indicadores de género con lo que se puedan generar políticas de prevención correcta. Entonces yo creo que los factores son muchísimos, pero parte porque la política pública de mujer y género a nivel nacional pues es una política supremamente ambigua que no permite que haya acciones de prevención puntuales. Y por último, pues decir, digamos, el marco legal es importante, por supuesto que sí. Los derechos que nos hemos ganado, las condiciones que nos hemos ganado a través de nuestras luchas de las mujeres en las calles, en los tribunales, en las familias, en todos los lugares en donde estamos, son supremamente importantes. Pero si hay algo que hoy podríamos preguntarnos como sociedad es si nos ha bastado con la consecución de derechos, si nos ha bastado con que esos derechos estén escritos en un papel. Y yo creo que la pregunta de fondo es cómo hacemos para que como sociedad nos preguntemos a dónde atinan realmente la implementación de políticas que hagan que se generen las condiciones necesarias para que las mujeres dejemos de estar en las condiciones en las que hemos estado. O sea, hemos hablado de derechos fundamentales, no sé hace cuánto tiempo en nuestra constitución política están destinados los derechos fundamentales, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la libertad sexual. ¿Tuvimos libertad sexual desde 1991 porque nos lo pusieron en una constitución? Por supuesto que no, ¿cierto? Y el Estado colombiano ha venido ratificando varias de las convenciones de la ONU, varias convenciones internacionales desde hace muchísimos años. Nosotros nos hemos venido uniendo a los llamados internacionales, pero pues por supuesto que hoy lo que demuestra esto es que no es suficiente con que los derechos estén escritos en un papel, sino que necesitamos que haya acciones concretas y que esas acciones concretas tienen que estar acompañadas de recursos, de financiación, de infraestructura, de justicia para las mujeres, de una intersección entre todas las instituciones. Si no es de esa manera, nos vamos a seguir quedando en el discurso. Importante eso porque en el argot popular decimos el papel puede con todo y finalmente es momento entonces de preguntarnos cuántos más saludos a la bandera vamos a tener a través de políticas públicas muy bien estructuradas por profesionales muy competentes pero que se quedan muy cortas a la hora de poder establecer indicadores de seguimiento claros, de poder establecer objetivos puntuales, pero sobre todo de poder tener una financiación que permita la implementación amplia y diferenciada de estos protocolos que resultan ser, por supuesto, una hoja de ruta que permite evidenciar y transformar los comportamientos a través de la aplicación de distintas estrategias. Vamos a una breve pausa y regresamos a Mujeres sin Filtro. Poder articular esta conversación a través de sus opiniones, del conocimiento de nuestras expertas es muy importante para nosotras. Y es momento entonces de que empecemos a concluir esta primera parte del especial que nos lleva a preguntarnos sobre el precio de ser mujer en Colombia. Buscamos a través de esta conversación poder ampliar y brindar conceptos sobre las perspectivas a través de las cuales abordamos la violencia como sociedad. El discurso de la naturalización es un discurso que por supuesto conocemos y vivenciamos, pero ¿qué estamos haciendo para desnaturalizar? ¿De qué manera estamos deconstruyendo y desaprendiendo comportamientos, no solamente desde la perspectiva masculina, sino también desde la perspectiva femenina? Y sobre todo, ¿cómo estamos replicando aquello en nuestros espacios de crianza? Hará parte, por supuesto, de las conversaciones que ampliaremos en el desarrollo de este especial. Y yo quiero retomar la conversación en este momento porque ahorita María Camila mencionaba puntualmente el lugar de la institucionalidad. Desde las políticas públicas, por supuesto, logramos evidenciar cómo entonces hay que afinar
esos detalles, hay que afinar esos elementos para que puedan ser estrategias que realmente logren impactar. Pero si nos vamos al punto de la denuncia, Claudia, allí la institucionalidad comete graves errores que, por supuesto, como nos lo decían nuestras internautas, nos llevan a que se repita el discurso de lo había denunciado 2 veces y sin embargo la agredió, le quitó la vida, la encerró, la secuestró. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que no está haciendo clic en ese proceso para que la institucionalidad pueda ser más efectiva? Para mí el principio está en que la institucionalidad la hacemos las personas, ¿sí? Entonces, mientras en la sociedad todavía existan tantos prejuicios frente al tema de la violencia, y el primer prejuicio es señalar que la mujer, por qué se dejó, por qué permitió, por qué no se fue, por qué los peros antes de, pues esas personas que están allí recibiendo la denuncia en estos procesos, pues están dentro de esta sociedad que está cargada, ¿ya? Entonces digamos que allí el primer trabajo está en eso. Aunque se capaciten, porque hemos hecho parte de esas profesionales que hemos estado prácticamente desde el 2008 capacitando funcionarios y funcionarias, pero como rotan, se pensionan, cambian, no sé qué, lo que sea, pues es una tarea interminable, realmente. Pero capacitar no es suficiente, porque si yo no me deconstruyo, ¿sí?, dentro de una sociedad machista, hegemónica, colonialista, en donde la culpa jamás será del que llega y ocupa mi territorio, sino que la culpa es mía por no ser, ¿ya? Y ver cómo todavía en la institucionalidad encontramos personas pues que no comprenden la importancia de la mujer que viene fuera, la mujer rural, la mujer que viene de la vereda, que viene desde lejos para poner una denuncia en la ciudad porque en su territorio no hay una comisaría, no hay una fiscalía, porque la policía de ese espacio pues está amañada con el agresor, o peor aún, el agresor es uniformado, pues entonces ella trata de buscar en otra parte y la dejan horas o le dice vuelva mañana, o es que usted tiene que ir a medicina legal que queda al otro lado de la ciudad y luego tiene que bajar a llevar esto a otra parte. Pues son unas rutas muy largas de desgaste económico, y si lo miramos desde el tema de lo que es el empobrecimiento de las mujeres en Colombia, pues complicadísimo. Entonces digamos que es entender que arrancamos desde quienes atendemos, ¿sí? Y porque somos personas también las que están allí, pero el sistema cómo está hecho físicamente, o sea, el hecho de que yo tenga que ir a la fiscalía que está aquí, por ejemplo en Cali está en el centro, pero medicina legal está en el sur, y fiscalía está al otro lado, y si tengo niños o niñas, pues comisaría y CBF está al otro lado, la tengo que, sí, y moverme ya desde el oriente de la ciudad o desde la zona rural ya es complejo. Y si hablamos de una mujer con discapacidad, ¿sí?, desde el empobrecimiento, la racialización, la discapacidad, el ser una mujer con diversidad sexual, todo esto. Y la institucionalidad no está ni preparada ni físicamente ni profesionalmente para atender. Entonces, digamos que es toda esa estructura la que hay que entender frente al proceso, pero también el que tenemos que desestructurar y deshilar estos pequeños vocablos del por qué, del para qué, de si por qué no lo dijo antes, del por qué usted tal cosa, pero usted por qué no se va, señora, por qué mejor no coge sus 5 niños y se va. A ver, ¿sí? ¿Para dónde y cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Sí? Es pensarnos en todo ese proceso, no minimizar. Ay, no, pero es que solamente te ha pegado cachetadas. Pero señora, es que eso no es grave porque no la ha amenazado. Solo la insultó. Eso no es nada, no es tan grave. Cuando el funcionario o funcionaria utiliza el término no es tan grave, la mujer dice, sí, estoy exagerando, y qué vergüenza yo venir a hacer perder el tiempo aquí, qué vergüenza yo decirle a mi familia, a mis amigas, que solo me gritó, qué bobada, mejor me callo, ¿ya? Claro, y es allí donde entonces se empiezan a construir esos patrones que vemos una y otra vez en ágoras públicas como las redes sociales, en espacios de conversación, en espacios familiares incluso, o que vivimos desde lo personal y nos preguntamos cuando suceden los hechos que por supuesto nos entristecen, nos agobian y nos llevan a hacernos tantas preguntas,
¿qué pasó? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no actuamos? Pero finalmente siempre estamos inmersos allí en la réplica de esos círculos. María Camila, desde tu perspectiva, ¿cuál es la contribución que está haciendo entonces la academia? ¿Cómo podemos trascender de esa conversación normalizada y normada en lo cultural para poder llegar entonces a tener otras conversaciones con un mayor trasfondo? Bueno, yo creo que la academia cumple un papel fundamental porque es el lugar en donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida y es, digamos, como nuestra principal casa en donde nos educamos. Yo creo que esta transformación, debe haber una transformación cultural y creo que esta transformación debe hacerse con fundamento científico. Yo pienso que a veces hay unos enfoques que se tratan de vincular en la academia, sobre todo cuando se trata de primaria, de bachillerato, digamos, para los menores, pero es en donde queda esa primera semillita que están un poco separados de lo que es la realidad. A eso me refiero con el fundamento científico. Entonces, de pronto, las clases, no sé, sobre educación sexual, por ejemplo, son clases supremamente alejadas de lo que realmente está sintiendo las personas en su cuerpo en ese momento. Las capacitaciones que hay alrededor sobre las violencias y diferentes tipos de discriminaciones, muchas veces, y lo digo porque también he trabajado en la institucionalidad, muchas veces se reducen a una definición de conceptos, por ejemplo. Pero ¿cómo hacemos para que esos conceptos conecten de alguna manera con la vivencia real de esas personas, para que no se convierta en un responder tal cual como proyecto de ley? ¿Cuáles son las definiciones? 1, sexualidad. 2, enfoque de género. 3, no, ¿cómo hacemos para que eso se vincule realmente con las vivencias de las personas, para que esos niños cuando lleguen a la casa identifiquen más rápidamente qué puede estar pasando y que también pues les quede esa semilla de cambio? Yo creo que se han hecho avances, la verdad. Yo creo que estamos ante una generación que hoy identifica muchísimo más fácil diferentes tipos de violencias y discriminaciones. O sea, yo, por ejemplo, tengo 34 años y sé que a mis 20 años seguramente tenía muchísimo más normalizadas diferentes tipos de violencias que las vivía a diario, tanto conmigo como con mis amigos, en un espacio en la universidad, en la fiesta, cualquier cosa, y que hoy digo, hey, espérate un momento, y que además mi círculo social es muchísimo más consciente de ese tipo de violencias. Yo creo que ha habido avances, pero creo que necesitamos seguir trabajando en esa transformación cultural, y que tiene que ver mucho con lo que mencionaban ahora, y es que esa transformación tiene que ir acompañada de la institucionalidad, tiene que ir acompañada de presupuesto para que esto se pueda dar. Por ejemplo, el año pasado salió la ley 2365, que es para prevenir y atender el acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación. Y esta es una ley que se lanza, que además está basada también en la 1257 y en otras leyes que ya habían dado herramientas para la prevención y la atención, pero con todo y esto no le da todas las herramientas suficientes a las instituciones para que puedan implementar los protocolos internos, por ejemplo. Entonces yo he consultado con diferentes colegas en instituciones públicas que dicen, nos bajaron esta ley, nos toca implementarla y no tengo ni idea cómo se implementa un protocolo, no tengo ni idea qué es eso de un comité, no sé si es el comité de convivencia, no sé si tengo que crear un nuevo comité. ¿Cómo hacemos? Si creas un comité, ¿cómo hacemos para que esa gente esté preparada para atender diferentes tipos de violencias? Queda en un espectro de ambigüedad impresionante, en donde la carga para la implementación de la ley queda sobre las instituciones. Entonces, si seguimos teniendo ese chip en donde le recargamos a los entes territoriales, a las instituciones particulares, la implementación de las políticas sin que haya unos lineamientos y rutas específicas claras, pues entonces vamos a seguir
replicando estos círculos de violencias y a pesar de que puede haber algunos avances chiquitos, pues va a ser muchísimo más difícil porque todavía hace falta claridad en la implementación de esas políticas públicas y que realmente le den herramientas a las instituciones, tanto privadas como públicas, para que puedan avanzar. Yo siempre he dicho, ojalá que cuando uno llegue a un trabajo, así como usted le entregan el manual de convivencia, su contrato, le entreguen protocolo de prevención y atención de violencias, por ejemplo. Que cuando usted llega a la universidad, así como le entregan el manual también de convivencia de la universidad, su pensum académico, su protocolo de prevención de violencias y atención. Y que ojalá estos protocolos también, lo que sí creo que las universidades principalmente han avanzado mucho, es que también sean protocolos que estén centrados muchísimo más en la prevención, que es muchísimo más eficaz, más económica, y es la idea, que en la sanción, que nosotros podamos buscar cómo prevenir, cómo educar, cómo sensibilizar, más que tener que estar sancionando y sancionando. Qué importante aquello que acabas de esbozar, María Camila, porque por supuesto separar nuestro pensamiento de que lo punitivo es lo único que puede ofrecer una reparación o que puede transformar los comportamientos es importante. La prevención, la sensibilización, la autoevaluación, por supuesto, y el cambio, la transformación de nuestros comportamientos será, por supuesto, aquello que aportará a que podamos ver otros comportamientos y que las generaciones que vienen, por supuesto, puedan hacerse más conscientes, pero sobre todo puedan prevenir y, ¿por qué no?, erradicar este tipo de comportamientos. Es que finalmente no hay que verlo como una utopía, el que la violencia no sea el mecanismo de respuesta, el que el prejuicio y la objetivación de las vidas de las mujeres no esté visto desde ese lugar, sino que podamos estar en contextos de respeto, de equidad, de igualdad, donde podamos tomar nuestras decisiones sin ser cohibidas y sin ser cuestionadas desde las aristas que sean. Y por supuesto es un trabajo desde lo social, desde lo cultural, pero sobre todo que parte desde lo individual para reflejarse en lo colectivo. A nuestras invitadas Claudia y María Camila, que está en conexión con nosotros desde Bogotá, muchísimas gracias por ayudarnos a tejer esta conversación que nos deja, por supuesto, pies y aristas muy importantes para seguir articulando en nuestro segundo capítulo de este especial de El precio de ser mujeres en Colombia, y es, por supuesto, las aristas como la salud mental, las plataformas en redes sociales, por supuesto, lo punitivo, no solamente visto desde, en este caso, las leyes, sino que también hay que empezar a celebrar esos avances y esas pequeñas victorias. El hecho de que existan nuevas leyes que nos hagan preguntarnos cómo podemos aplicarlas y de qué manera entonces podemos generar mayores espacios de prevención, son también lugares a los que hay que prestarles atención en la construcción de este camino que nos está llevando a una transformación desde la resignificación de lo social. Es un gusto para nosotras poder tener también su compañía. Gracias por acompañarnos aquí en Mujeres sin Filtro a tejer esta conversación. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.